Valencia. Vieja capital. Ciudad fenicia, griega, romana, mora. Es la misma historia de todos los abrigos mediterráneos donde hace 2000 años se podía repostar, abastecerse y vender. ¿Desde cuándo se fabricarán en Valencia las cerámicas? Y los abanicos, y las sedas. Concretamente para el comercio de la seda se levantó 5 siglos atrás un edificio renacentista, gótico, la Lonja, ejemplar civil casi único en España. Cuando los sevillanos andan lejos de Sevilla, dicen ellos que se acuerdan de su Giralda. Los valencianos, por su parte, lo que recuerdan es el Miguelete, el Micalet, la hermosa torre que todo lo domina con su altura y sus voces de metal. Hace 500 años que la empezaron y desde poco después, los valencianos tienen unidos a los episodios de sus vidas el toque de sus campanas. La más grande, que se llama Miguel, Miquel, Micalet, y todo su coro de campaniles acólitos, capaces entre todos de más de 100 toques diferentes. Esta polifonía de bronce ha anunciado a Valencia durante siglos las bodas, las muertes, las avenidas del río, las fiestas, las procesiones, las batallas, las epidemias. La catedral, la SEO, la vieja mezquita transformada. Es una historia repetida, pero aquí, como un compendio del espíritu transformista del valenciano, hay puertas, cimborrios y hastiales de todos los estilos posibles, del románico al barroco. A vista de paloma, sobresale por bella la Puerta de los Apóstoles, donde los 7 jueces de las 7 grandes acequias hacen todos los jueves a las 12 un juicio oral sobre pendencias de riegos. Hace poco, ese tribunal cumplió 1000 años. Restos de la Valencia amurallada. La irreverencia de la piqueta, ayudada por un poco de espíritu especulador, liquidó aquellos lienzos de piedra asediados por el Cid, ganados por Jaime el Conquistador. Lo que viene a quedar son las 2 torres con sus puertas, las de Quart y de Serranos. Estas bellezas de la arquitectura medieval se salvaron porque eran prisiones, y así su destino militar llega a nuestros días convertido en reliquia para turistas. Estos se fijan mucho en las picaduras de artillería de las torres de Quart. Viejas heridas de guerra. Más vuela pluma. La Plaza Redonda es un zoco junto a la esbelta torre de Santa Catalina. Y más imágenes de postal valenciana. La plaza del País Valencià. El Palacio de la Generalitat. La Plaza del Temple. El Colegio del Patriarca. La Universidad. El Palacio de Dos Aguas.
El Turia, a su paso por Valencia, ya no es ni río ni amenaza. Su viejo cauce es una avenida y un jardín. Imposible detallar Valencia toda en un viaje a vista de pájaro.